noches, Iglesia Fuente de Vida Eterna. Dios les continúe bendiciendo en esta hora y para nosotros es un placer compartir la palabra del Señor. Pues sí que los invito a estar muy atentos al momento de conectarse allí y recibir de la palabra de Dios. Amén. Sé que va a ser de mucha bendición para cada una de sus vidas y esperamos que sean edificados a través de esta palabra. Ok, los invito a que estemos orando. Vamos a estar primero orando para iniciar compartir de la palabra del Señor, vivencias no nuestras, sino de los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Y básicamente traemos una secuencia donde usted va a aprender mucho de la palabra del Señor. Y asimismo también orará al final por los planes y los propósitos que Dios tiene con cada tema que se expone para su vida. Quisiera que la pastora nos direccione allí en una oración de inicio. Padre, te damos gracias en esta hora, amado Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque cada vez, Señor Jesús, que leemos tu palabra, tú nos enseñas, tú nos edificas, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, y pedimos, Señor amado, que esta palabra llegue a cada corazón, Señor, conforme cada necesidad, Señor Jesús. Gracias porque hoy tú traes respuestas, Señor, a muchas personas, Señor, a través de esta palabra. Señor, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, gloria al Señor, Dios Todopoderoso que está con nosotros, ha estado con nosotros todo este tiempo. Y bueno, se nos avecinan nuevos tiempos. Ya ustedes estarán enterándose de los cambios y cosas que se nos vienen de bendición para toda la iglesia en estos días. Estaremos compartiendo un tema de los israelitas en Egipto. En estas enseñanzas ha habido un propósito y ha habido unas secuencias desde Adán, que fue el primer hombre, así sucesivamente. Después enseñamos sobre Abraham, el hombre de la promesa de su hijo, y después estuvimos hablando de Isaac, de Jacob y de José, que trajo una gran enseñanza o nos dejó una gran enseñanza en la palabra para aprender mucho acerca de la palabra de Dios y los propósitos de Dios, como vienen desde el Antiguo Testamento para nosotros. Ahora encontramos que el pueblo de Israel, que ya se hizo pueblo, porque ustedes saben que Jacob tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos, o de esos 12 hijos quedó uno en Egipto. Recuerden que fue José, esclavo, y todo el tema, pero después llegó a ser gobernador de Egipto. Vino el hambre, los años de escasez, los años de abundancia y luego los años de escasez, que fueron 7 y 7. Y se introduce lo que fue Israel, o sea Jacob, que fue llamado Israel, con sus hijos en Egipto. Allí hubo una generación como de unas 60 personas, y pasó esa generación. Murieron todos ellos, y también murió el faraón, y aquí viene una nueva etapa para el pueblo de Israel. Quisiera leer en Éxodo capítulo 1 del verso 12 al 14. Y dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 1 del verso 12 al 14, dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. He leído estos versos de acuerdo a lo que les estaba diciendo hace un momento. La salvación, entre otras, para Egipto fue la revelación que vino o que fue dada por José al faraón. Pero cada uno de esos gobernantes que iban recibiendo el nombre de faraón iban muriendo, y esa generación iba desapareciendo. Entonces aparecía una nueva generación, y al aparecer una nueva generación y al aparecer un nuevo faraón, se olvidaron de la influencia que tuvo el pueblo de Israel en Egipto, de la bendición que significó en Egipto. Algo muy parecido como pasa en nuestra sociedad en este tiempo, que la sociedad a veces se olvida
de la bendición que ha sido la iglesia como comunidad cristiana en la sociedad como tal. Entonces entró el faraón, obviamente influenciado por el enemigo, ¿verdad? Empezó a oprimir al pueblo de Israel, empezó a hacerle la vida difícil al pueblo de Israel, empezó a esclavizarlo y todo eso, y el pueblo de Israel empezó a sufrir estando allí en Egipto. Básicamente, cuando hay un problema o cuando hay una situación adversa o difícil en una sociedad, Dios siempre levanta a alguien para ser parte de la solución o la solución de esa situación. Y en este caso, Dios levanta con propósito la vida de Moisés. ¿Sabe qué sucedió? El faraón, al ver que los hebreos eran un pueblo fuerte, el faraón empezó a perseguir a los hebreos, de tal manera que le dijo el faraón a las parteras de los hebreos que cuando naciera un niño varón tenían que desaparecerlo. Ustedes ya saben, ¿verdad? Y solo debían dejar vivir las niñas para que no hubiese multiplicación de una generación hebrea. Pero las parteras tuvieron temor de Dios en su corazón y no lo hicieron. Y el faraón se dio cuenta después de un tiempo que no disminuía la población de niños hebreos. Él mismo por su propia cuenta empieza a mandar a matar a todos los niños, y ahí es donde Dios levanta en esa matanza tan grande de niños hebreos, es donde Dios levanta el propósito con Moisés. Moisés, hombre de Dios, patriarca del antiguo pacto, un gran hombre de Dios, llegó a ser representativo en toda la doctrina cristiana. Y bien, vamos a ver cómo fue ese nacimiento de Moisés. En Éxodo capítulo 2, del 1 al 3. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. El verso 3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces observe, en medio de la matanza que hubo de niños, donde todo niño hebreo debía morir, una mujer de la tribu de Leví tiene a un niño que fue llamado después Moisés. Y básicamente dice la palabra que era un niño hermoso, y ella no lo ocultó por 3 meses. Más adelante la palabra también da claridad de que el niño empezó después a llorar y ya no pudo ocultarlo más, porque el llanto de un niño es diferente al de una niña. Y básicamente sucedió algo en esa parte, que la mamá dijo: no, si yo sigo como quien dice, si yo sigo con el niño acá, van a venir a matarlo aquí, yo prefiero hacer algo. Y se le ocurrió la brillante idea de hacer, qué sé yo, una arquilla de juncos, dice la palabra, algo así como un canasto. Hoy por hoy, si ustedes cuando han tenido sus bebés van y preguntan: mira, yo necesito un Moisés, ¿cierto? Así le llaman, ¿verdad? Sí, sí. Y básicamente es esa idea o ese nombre de Moisés nace de allí, de la manera ingeniosa que tuvo la mamá de Moisés para colocarlo dentro de esa arquilla. Dice la palabra que la calafateó para que obviamente no le ingresara el agua, y lo colocó a orilla del río, lo puso a la orilla del río. La historia continúa y lo pueden ver ustedes ahí en Éxodo capítulo 2, ustedes entenderán para no leer todos los capítulos y todo el tema. La historia continúa que la hermana de ella estuvo pendiente mirando qué iba a pasar con el niño. Algunos estudiosos en ese río donde fue colocado Moisés dicen que allá en una zona de muchos cocodrilos y todo, pero el Señor tenía un propósito con ese bebé, ¿verdad? Con ese niño,
con ese hombre que después sería el libertador de toda una nación. Amén. Entonces, cuando Dios tiene un propósito con una persona, por más que se levante el faraón, por más que se levante Satanás mismo, Dios va a guardar, salvaguardar la vida de esa persona y va a poder cumplir sus planes y sus propósitos. Estando al lado del río, iba al río la hija del faraón y se da cuenta del tema del bebé que estaba allí, o del niño al lado del río, que era Moisés. Lo vio, le cayó agradable a sus ojos, y efectivamente habla con una de sus doncellas, y una de sus doncellas terminó buscando una mamá hebrea que cuidara al niño. Es una historia impresionante. Y vaya sorpresa que a quien buscan para cuidar al bebé fue a la misma mamá del niño, ¿verdad? Entonces, básicamente, miren ustedes cómo el propósito de Dios se cumple en la vida de una persona. El nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas, porque precisamente por eso le colocaron ese nombre, y allí se inicia ese proceso en la vida del niño. Bien, básicamente el niño es criado con esas especialidades, con esos privilegios de la casa del faraón y todo, con todo ese proceso, ¿verdad? El niño es criado de esa manera, pero luego creció y ahí empezó a verse otras situaciones en la vida de Moisés, que la pastora va a Amén. comentar ahora. Leemos en Éxodo 2, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: en aquellos días sucedió que, crecido ya, Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Vemos que cuando Moisés creció y vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos y Moisés lo mató, al día siguiente vio a dos hebreos que reñían, y ellos hablaban entre sí, y cuando enfrentó y los vio a ellos, entonces ellos dijeron: ¿piensas tú también matarnos a nosotros como lo hiciste con el egipcio? Entonces vemos acá que luego de esto Moisés se va porque él sabía ya lo que había hecho, a quien había matado y había escondido allí debajo de la arena, ¿verdad? Entonces Moisés se fue para Madián. Yéndose allí para aquel lugar, Moisés defendió a las hijas del sacerdote de Madián. Y ellos ¿qué hicieron? Lo invitaron a cenar. Entonces Madián le dio por mujer a su hija Séfora, por esposa a Moisés. Entonces vemos acá también en la palabra del Señor, en Éxodo 2, del 23 al 25. Dice la palabra del Señor: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipcio, y los hijos de Israel gemían a causa de servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, ¿qué vemos acá? De que Dios escuchó el clamor de ellos, ¿verdad? Dios escuchó cuando él oraba y le dijo: bueno, yo escucho la voz de cada uno de ellos, y Dios está atento. Vemos acá que lo habla muy claro, y Dios escuchó el gemido de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás orando y estás clamando a Dios, porque tal vez estás pasando un momento difícil, una prueba muy fuerte, una prueba difícil, ¿qué hace Dios? Escucha nuestro clamor. Es algo importante que nosotros tenemos que hacer, es clamar en un momento de dificultad. Entonces tenemos que
orar y clamar a Dios, porque Dios está atento al clamor de cada uno de nosotros. Por más tremenda que sea la prueba, lo que tú estés pasando, siempre debes clamar y pedirle a Dios, porque Dios escucha nuestra oración. Recuerda que la palabra del Señor dice: clama a mí, y Él nos responde: clama a mí, yo te responderé. En este momento, claro, Él se sintió: oh Dios, ayúdame, y Él clamó, y Dios escuchó su oración. Por lo tanto, así como lo que tú estés pasando, lo que tú estés viviendo en este momento, tal vez son momentos duros, difíciles, que ya llevamos 6 meses de esta pandemia que estamos viviendo, y has pasado tal vez estos 6 meses duros, difíciles, momentos que dices: Dios, ya no puedo hacer nada, ¿qué hago? Dios, escúchame. Tal vez te sientes que Dios no te ha escuchado, pero Dios está ahí atento, porque Él dice que Él escuchó el gemido de ellos y se acordó del pacto que Él había hecho. Entonces Dios escucha nuestra oración, Dios escucha cuando nosotros clamamos a Él. Entonces este es el momento el cual tú puedes decirle: Dios, escúchame, escucha mi clamor, mira lo que estoy viviendo, mira lo que estoy pasando, porque en los momentos de prueba, en los momentos duros, en el momento de enfermedad, en el momento de escasez, en el momento de situaciones difíciles, ahí está Dios. Muchas veces pensamos de que Dios no está ahí porque no vemos la respuesta de una vez. Resulta que no es porque no veamos la respuesta. Él sí está atento a nuestro clamor, así como lo dice en su palabra, y Él escucha el gemido. Hay momentos que tenemos que clamar, orar con gemido, clamar desde lo más profundo de allá de nuestro ser, clamarle a Dios, y Él escucha nuestro gemido, nuestro clamor. Él está atento siempre a lo que nosotros estamos viviendo, a lo que nosotros le pedimos en oración y con gemidos. Entonces es importante, pasa lo que pase, lo que estés viviendo, ve ante Dios, arrodíllese y clama a Él con gemidos, que Dios te va a dar la respuesta, que Dios está ahí para escucharte. Ok, claro, o sea, por los propósitos de Dios, cómo funcionan. Uno no alcanza a entender cómo Dios hace todas sus cosas, pero las hace perfectas. Y Dios es especialista en utilizar a veces en los momentos difíciles de un pueblo, porque aquí vemos a un pueblo Amén. Sufriendo. Lo que fue el pueblo de Israel en esclavitud, bajo las leyes, normas y todo de un Egipto, ¿verdad?, que los oprimía y los tenía esclavizados. Así es. Pero aunque pasó el tiempo, Dios escuchó sus oraciones y envió como respuesta a la vida de Moisés. Amén. Vamos a avanzar en algo más y tiene que ver con el llamado de Moisés, que yo sé que esa es una enseñanza profunda. Está en el capítulo 3, leemos algunos versos, pero usted puede en casa leer todos los capítulos y familiarizarse con la palabra, y de esa manera aprender mucho más. Entonces, Éxodo capítulo 3, del verso 1 al 2 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza ardía, vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esta es la primera experiencia de frente así que tiene Moisés con Dios para su llamado, ¿verdad? Pues viene la parte de la historia. Moisés huye prófugo de la justicia de Egipto, y como lo venía contando mi esposa, después él le hace, qué sé yo, un favor a las hijas de Madián sin pensar, defendiéndola de unos pastores que no dejaban que los camellos tomaran el agua, o las ovejas. Y al ver eso, Jetro, más adelante encontramos el nombre, obviamente en el verso 1 encontramos ya el nombre, sacerdote de Madián, que era allí el padre de esas hijas, de verdad. Más adelante vemos cómo él lo invita a casa a comer y a cenar, y fuera de eso le da una de sus hijas como esposa a Moisés. Pero encontramos aquí en el verso 1 que Moisés tiene su propia experiencia con Dios, su propio encuentro con el Señor. Amén. Porque digo algo, una cosa es que a uno le hablen de Dios, y otra cosa es que uno tenga el primer encuentro con Dios.
que realmente uno tenga un nacimiento de nuevo en Cristo. Entonces son cosas diferentes. Usted tenga un concepto y conocimiento de Dios, y algo muy diferente que usted tenga un encuentro con el Señor. Y la verdad que el que se encuentra con Dios, como le pasó allí a Moisés, él no vuelve a ser el mismo. Moisés estaba ocupado, dice la palabra, apacentando las ovejas. Es esencial entender esto, que las personas que reciben un llamado deben ser personas ocupadas en el trabajo también. Dios no llama, yo tengo un concepto que es que Dios no llama a gente desocupada. Dios no llama a aquel que dice, tú no estás sin hacer nada, camina, tú me puedes servir. Generalmente Dios llama a gente que está muy ocupada. Amén. Pues sí, que si hay personas que a veces dicen, yo tengo mucho trabajo, yo no tengo tiempo para estar a esto, yo te quiero decir que Dios llama a gente ocupada. Moisés estaba ocupado con las ovejas allá trabajando, y allí se le apareció el Señor. En otras palabras, Dios se le aparece a Moisés estando muy ocupado. Entre otras, pues a veces testifico eso, como Dios nos llamó a nosotros cuando yo realmente no tenía nada de tiempo en absoluto para dedicarme al ministerio, pero es como Dios lo hace. Entonces contemos un poquito acerca de lo que fue Moisés. Él está, pastoreando las ovejas, y empieza a notar que una zarza estaba encendida y no se consumía. A ver, explico esto. No sé si usted ha estado en el campo, prenden algo y eso tiene un tiempo para consumirse o que el fuego queme todo esa cantidad de paliza, le llaman en algunas regiones allí, y eso se quema rápido, entre otras. Y aquí dice que era una zarza. Obviamente eso en esas tierras tan desérticas de Israel, eso se quema rápido. Sí. Pero él observaba y decía, pero ¿por qué no se consume? Permanece el fuego. Ahí es donde yo siempre he dicho que el llamado es una llama, que cuando Dios te está llamando y Dios te hace un llamado, es una llama encendida que no la puedes apagar. Y pasan los años y no es una emoción ni es una fiebre personal por hacer algo en la obra, sino que es algo fuerte que está dentro de ti y que no se puede consumir allí y permanece vivo. Así le pasó a Moisés, literal, mirando la zarza que no se consumía. Es ahí donde Dios se le aparece a Moisés y le dice que se quite el calzado de sus pies, porque el lugar donde él pisa santo es. Entonces la experiencia con Dios allí. Y luego Moisés, quedando ahí como atónito, qué sé yo, ¿verdad? Dios le dice y le da un mensaje a Moisés y le dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado el clamor de ellos. Es cuando Dios le habla a Moisés y lo escoge para que vaya a darle libertad a ese pueblo en Egipto. Y Dios lo escoge a él. Ahora, aquí viene algo bien importante. A veces nos cuesta aceptar una persona que de pronto haya asesinado a alguien, que haya hecho muchas cosas malas, que haya practicado todo tipo de pecado en el mundo. Y pareciera que para la iglesia lo más aceptado son personas que sean cristianos desde la niñez, que nunca hayan hecho ese tipo de pecados, pero todos hemos pecado delante de Dios. Sea con una mentira, sea con lo que sea, todos hemos pecado delante de Dios. Y el Señor escoge a Moisés desde el nacimiento, desde el vientre de su madre, de todo ese proceso. Y Moisés había cometido un error, y eso se llama un asesinato. Él había cometido un asesinato porque él no podía tomar justicia por sus propias manos de matar a ese egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Lógicamente fue como la impotencia de ver cómo esto, pero no, nada se justifica que la persona tenga que cometer un asesinato. Obviamente Dios ya había perdonado a Moisés. Recuerde que el suegro que le tocó a Moisés fue un sacerdote, a Jetro de Madián, sacerdote de Madián. Yo creo que ahí Moisés tuvo todo ese tiempo para él, arrepentirse también de sus pecados y de su falta. Pero escucha esto bien importante. Dios escoge al que Él le place. Amén. De lo vil, de lo despreciado del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Dios escoge una persona que desde la niñez haya nacido en el evangelio, criado, juiciosito, o también escoge al más terrible de la cuadra. Aquí hay un propósito en eso, yo quiero que tú entiendas, porque la iglesia no puede ser de pronto, no podemos manejar esto con hipocresía y todo eso. No, usted no puede porque usted viene de una cárcel. No, Dios escoge al que Él escoge.
haya pasado lo que haya pasado, cuando Dios lo perdone y esa persona tiene un verdadero arrepentimiento, porque note después la vida de Moisés, analice después todo lo que Dios hizo con Moisés. Entonces Dios lo escoge y le dice, tú vas a ser el que va a sacar ese pueblo de esa esclavitud, ¿verdad? Y dice el Señor en Éxodo 3:10, me gustaría leer, dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así de sencillito. Ven, yo te escojo. Él estaba por allá en tierra de Madián huyendo, y el Señor le dice, a ti te he escogido ahora para que tú vayas y liberes al pueblo de Israel, lo saques de ahí. Tremenda misión. O sea, Moisés ya había sido perseguido, pero sucedió algo que Dios le reveló al sacerdote de Madián, a Jetro. Y Dios le reveló a él algo y le dijo, no te preocupes, que el faraón que estaba ya murió. Pues sí, que este otro no sabe de pronto de tu historia, y ya Dios se encargó de cómo permitir las cosas, no sea que tú llegues de golpe allá y pues obviamente te vayan a asesinar a ti o algo. Y Dios lo escogió y mandó a Moisés a ir a cumplir esa misión. Pero empiezan las excusas de Moisés. Yo estuve escribiendo como que una a una de las excusas que presentó Moisés. No están todas en el verso, o más bien, no están todas en un mismo verso, pero si usted lee bien la historia, va a encontrar excusas como la primera que dijo. Él dijo, ¿quién soy yo? No sé si te ha pasado que Dios te llama al ministerio y tú dices, pero ¿quién soy yo? No sé si Dios no sé si te ha sucedido que el Señor te llama a un ministerio específico y tú dices, o sea, ¿quién soy yo? Pero después sacó otra excusa y dijo, ellos no me creerán. Lógicamente, uno necesita seguridad que cuando uno va a hablar en nombre del Señor, la gente le crea. Y básicamente las veces que nosotros enseñamos la palabra, predicamos y nos paramos frente a ustedes, es por la seguridad que lo que estamos diciendo no son nuestras palabras, ni queremos de pronto que usted ponga la y todas esas cosas. No, tenemos la seguridad de que lo que decimos esté en la palabra de Dios. Y después que esté en la palabra de Dios, es creíble. Después que usted le sea predicado el evangelio, no es si usted le gusta o no le gusta, sino que es creíble porque es la palabra de Dios. Y Moisés sacó esa excusa, ellos no me creerán. Sacó otra excusa también, nunca he sido hombre de fácil palabra. O sea que en otras palabras, a la hora de uno sacar excusa, tiene 1000 excusas para servirle a Dios. Yo quiero decirte, en especial a aquellos que tienen un ministerio y que saben que Dios les está haciendo un llamado, no le saques excusas a Dios, ¿no? Y ahora tú dices, yo no le saqué excusas a Dios sino al pastor o a mi líder, pero es que el Señor siempre va a escoger un sacerdote de Madián, un pastor, un líder que te direccione para que tú desarrolles tu ministerio. Entonces, si estás sacando muchas excusas para servirle a Dios, déjame decirte que no lo estás haciendo con los pastores, lo estás haciendo con Dios mismo, porque Él es el que te está llamando. Entonces, Moisés dice, nunca he sido de fácil palabra, y el Señor tiene que decirle, y es más, la palabra dice, o sea, lea en casa, y la palabra dice que el Señor se enoja. Yo he enseñado mucho en la iglesia esto. Existe algo que le incomoda tanto a Dios, y es que la gente no le crea. Algo que irrita a Dios, y lo vimos en el Antiguo Testamento, lo vemos en cuando quiso introducir al pueblo de Dios en la tierra prometida, y se irritó el Señor porque no le creían. Obviamente eso molesta mucho a Dios, pero el Señor le dijo, ahí tengo a tu hermano Aarón, que es de fácil palabra, comunícate con él y él va a ser que te va a estar representando por la falta de facilidad para hablar. ¿Cómo son las cosas de Dios? De verdad que es la manera como Dios obra, ¿verdad? Y sucedió después que Dios le dice a Moisés, bueno, ahora vas a empezar de la siguiente manera, reúne a los ancianos de Israel. Y lógicamente no llega Moisés al pueblo de Israel a decir, bueno, Dios me habló, yo soy ahora el pastor de Israel, yo soy el que los voy a liberar, y todo el mundo, pero de cuándo a cuándo tú apareces, quién eres tú, porque ya había pasado un tiempo y quizás nadie recordaba ni sabía quién era Moisés. Moisés se dirigió, como decía hace un momento, a los ancianos de Israel, habló con ellos y les manifestó que Dios le había hablado a él para todo lo que iba a suceder al pueblo de Israel. En el capítulo 4 vamos a encontrar ya un poco más cómo Dios le habla a Moisés de cómo iba a liberar al pueblo y también cómo iba a endurecer el corazón
de Faraón y los iba a afligir con plagas y todo para que dejara ir al pueblo de Israel. Bueno, mi esposa tiene algo más también que compartir en esta enseñanza. Así es, y vemos que Moisés ante Faraón, vamos a leer allí en Éxodo 5, 1 y 2. Dice la palabra: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces vemos acá que Moisés y Aarón hablaron para que pudiese dejar ir al pueblo. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó fue que lo que hizo fue que los afligió peor. Entonces ellos, luego viene Moisés y ora nuevamente, él nuevamente ora. Y finalmente lo que sucede es que el pueblo se rebeldiza peor, no lo deja ir. Entonces viene allí un problema allí con ellos, y es cuando Dios dice que va a reprenderlos a ellos. Entonces vamos a leer aquí en Éxodo 6, verso 1. Dice la palabra del Señor: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte le dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Amén. Entonces vemos acá de que Dios entonces los castiga a ellos y Dios le envía a ellos las 10 plagas. Entonces vemos que las 10 plagas de que fue enviados a ellos fueron la plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga de moscas, la plaga de ganado. Vemos las úlceras, esa plaga de úlceras donde todos se llenaban de esas úlceras, cuando la plaga de granizo, la plaga de langostas y las tinieblas, la plaga de las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Entonces vemos acá de que es cuando ya viene el castigo, los reprende a ellos, y es cuando le envía todas estas plagas a ellos, y fue cuando fueron ellos allí reprendidos, ¿verdad? Así es, y pues es como Dios permite sus cosas, ¿verdad? Uno la ve fácil cuando a veces Dios le dice a uno: mira, te voy a usar, te voy a colocar para que tú vayas y hagas tal cosa, y uno contento porque Dios lo va a hacer, pero Él mismo a veces permite que hayan obstáculos. Eso es parte del proceso de Dios para con nosotros, porque yo no sé, cuando yo leo estas historias, de pronto en la primer señal, cuando Moisés va con la vara y la pone en tierra y se convierte en una serpiente, y después Faraón dijo: no, nosotros también tenemos hechiceros que pueden hacer cosas, y mandaron la vara y se convirtió en serpientes. Pero la serpiente de Moisés se tragó a las otras serpientes. Entonces, cuando con esas solas señales, para que ya Faraón hubiera dicho: no, este Dios es más fuerte que lo que nosotros tenemos, vamos a dejarlo ir. Pero no, Dios permitió que el corazón de Faraón se endureciera. Hubo un proceso. Aquí ya para finalizar, les diré que no ha sido fácil todo este tiempo que hemos tenido que orar y orar y orar para que se abran las iglesias y podamos ir a adorar a Dios. Yo algo que analizo en el pueblo de Israel: sufrían porque querían ir a adorar a su Dios, querían ir a adorar y glorificar el nombre del Señor y hacer sacrificio a Dios. Ellos reclamaban, era eso, más que otra cosa. Mira, no estaban reclamando ni dinero, ni esas cosas materiales, estaban pidiendo, era su derecho de ir a adorar a su Dios. Y básicamente el faraón fue tratado con esas 10 plagas que hablaba mi esposa ahorita, de tal manera que le tocó al final. Yo quiero resaltar, porque obviamente se necesita mucho tiempo para hablar de cada detalle, pero quiero resaltar la última plaga, que fue la plaga el espíritu de muerte que el Señor permitió para todos los primogénitos de los egipcios. Pero de los hebreos, recuerden que ellos colocaron la sangre de un cordero en los dinteles, y básicamente pasó el espíritu de muerte, mató a todos los egipcios, y a los hijos de los hebreos no murió uno solo. Esa última parte quería resaltarla por una razón, por la etapa de pandemia que tenemos en este tiempo.
y lógicamente yo le doy gracias a Dios como Dios nos ha guardado, como Dios nos ha protegido. Y yo pienso que a veces también no solo nos enfocamos en pedir a Dios, pero este es un buen momento también para decirle Dios gracias. Hay que darle gracias al Señor que nos ha guardado. Y aunque me he enterado de algunas personas que les ha dado COVID, pero están bien, ya están restaurados gracias al Señor, y Dios los ha guardado de la muerte. O sea, de pronto es como Dios permite sus cosas. Así que esta es una historia impresionante. Yo cada vez que leo esto yo me transporto y todo eso, yo como que pienso mucho cómo sería todo eso que sucedió, ¿verdad? En esa época y todo, pero todo fue escrito por la palabra del Señor para darnos una enseñanza a nosotros. Bueno, mis amados, pues en esta hora esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para su vida, y queremos orar por ustedes y dejar este espacio de tiempo hasta aquí. Así es. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea ayudándote en este momento. No sé cuál sea la prueba, lo que estés viviendo, lo que estés pasando, pero allí está Dios para escuchar, así como Dios escuchó a Moisés cuando él oró y él escuchó su gemido. Entonces vamos a orar y tú le vas a creer a Dios y vas a orar allí en tu casa. Señor, te damos gracias en esta hora, amado Jesús. Gracias te damos, Padre amado, por tu palabra, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, Señor, porque tú has guardado a cada uno de tus hijos, a tu pueblo, Señor Jesús de Nazaret, Padre amado. Gracias, Señor, por cada familia, porque tú los has protegido, los has guardado, Señor. Gracias, Señor Jesús de Nazaret, Padre, porque allí en aquel pueblo, Señor, tú les enviaste estas plagas, Señor. Y en este momento que estamos viviendo tiempo de pandemia, de COVID, Señor, tú has guardado a tus hijos, tú has guardado a tu pueblo, tú has guardado a cada familia, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Oramos para que tú les ayudes, para que tú los levantes, para que tú los llenes de tu poderío, Señor, para que tú los llenes de tu presencia, Señor, y que ellos puedan confiar y ver que tú eres bueno, Señor, y que cuando clamamos y gemimos ante ti, tú escuchas la oración de cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén, Señor. Y amén. Amén. Bueno, iglesia, de todas maneras, para ninguno ya es un secreto que nos han dado la libertad para ya podernos reunir y todo eso. Les comunico a partir de hoy y el próximo domingo que estén atentos a la información que vamos a estar dando, cómo va a ser la reapertura. Aunque ya podemos hacerlo, hay que hacer unas medidas unos protocolos de bioseguridad y también un orden de cómo vamos a iniciar. Ustedes estén atentos, a todos ustedes les va a llegar la información de tal manera que sea clara, precisa, que cuando ya la iglesia Fuente de Vida dé su reapertura, lo hagamos ordenadamente y como debe ser. Como les decía, ya el decreto está, ya a partir de hoy, de ayer, básicamente estaba establecido del día lunes más bien, que podíamos volvernos a reunir. Damos gracias al Señor por eso. Estuvimos orando mucho tiempo por esta parte, fueron 6 meses casi que exactos con las iglesias cerradas. Admiro aquellas personas que han permanecido fieles en todos estos tiempos y nada, vamos con toda para todos los cambios que vienen, pero con la ayuda del Señor. También, como dice la palabra, que el mundo está esperando la manifestación de los santos. Entonces, mis amados, en esta hora, si hay alguna persona que vino, o más bien, si hay una persona que nos ve por primera vez y desea recibir a Jesús en su corazón y aún no ha tenido ese encuentro personal con Dios como lo tuvo Moisés, ¿verdad? Yo quiero invitarte a que ores conmigo y a partir de hoy, a través de una oración de confesión ante Dios, tú a partir de hoy puedes ser un hijo de Dios legalmente delante del Señor. Así que si quieres hacerlo, cierra tus ojos y ora conmigo en esta hora. Padre Celestial, repite por favor: gracias te doy en este momento por tu palabra que fue predicada. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Declaro a Jesús mi Salvador y declaro que mi nombre es escrito en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús, creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor, que tú eres mi Salvador. Amén
y amén. Si has repetido esta oración en esta hora, yo te invito a que te comuniques con los teléfonos que aparecen en pantalla y nos los hagas saber. Recuerda que ya estamos haciendo discipulados virtuales, hemos continuado preparando las personas con los diferentes discipulados, y si has recibido a Jesús en tu corazón, lo próximo que debes hacer es tus discipulados. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, les deseo una feliz noche y ya saben, estén atentos a los nuevos cambios. Bendiciones, iglesia, una feliz noche.